solamente en el cielo entenderemos en toda su profundidad lo que significa ser el vicario de Cristo en la tierra. Vicarius era el nombre que se le daba al que hacía las veces de alguien. Cuando el que tenía una autoridad no estaba, dejaba a, pues si era pretor, el praetor vicarius. Si era cualquier cargo, podía añadirse el vicarius, y eso significaba que en su ausencia él tenía esa autoridad. No por sí mismo, sino porque se le había conferido. El Papa es el vicario de Cristo, es decir, la Iglesia tiene como su cabeza a nuestro Señor Jesucristo, que como está a la derecha del Padre, que como no está visible en su forma humana, entonces ha dejado a su vicario, el que hace las veces de, porque vicarius viene de la palabra latina vice, que significa vez, en vez de este. Entonces, el Papa hace las veces de Jesucristo sin ser Jesucristo, hace las veces de Jesucristo en su autoridad. Eso no solamente se refiere al gobierno de la Iglesia, eso tampoco se refiere solo a que hace las veces de Jesucristo en la liturgia como sumo sacerdote. El mismo Jesucristo podría estar aquí en la tierra celebrando las liturgias en honor del Padre, en alabanza del Padre. Sin embargo, ha dejado a su vicario. Con lo cual, fijémonos lo que significa esta figura del vicario de Cristo en la autoridad, gobierno de la Iglesia, tomar decisiones, en lo litúrgico incluso, pero también como maestro, como maestro. El Papa no es infalible en todo lo que dice en cualquier lado y de cualquier modo. Eso sería una herejía. Es decir, si el Papa dice alguna cosa, algún comentario mientras está en un avión y da una rueda de prensa a los periodistas, teológicamente hablando, él se puede equivocar. Si están discutiendo una cosa los cardenales sobre algún punto de la doctrina alrededor de la mesa, él se puede equivocar y llegar 2 semanas después y decir, mirad, he estado meditando sobre este punto y he cambiado de opinión. Creo que tiene razón este y este otro purpurado. Entre este extremo en el que el error es posible, aunque le escuchemos con respeto, como escuchan unos hijos a un padre, pero es posible, y el otro extremo, que es cuando habla ex cátedra, y la definición que haga ex cátedra, estamos seguros de que el Espíritu Santo no va a permitir que se haga ningún error, antes moriría el Papa esa noche. Entre estos dos extremos, la perfecta posibilidad del error y la absoluta imposibilidad del error, está el magisterio. La Iglesia nunca ha dicho que sea de forma absoluta el error en la enseñanza de un papa. Ahora bien, aunque nunca ha afirmado la imposibilidad absoluta de un error, sin embargo es enseñanza. Sin embargo, el Espíritu Santo también va a estar cuidando, va a estar protegiendo, va a estar iluminando. Y si está en el error él humanamente, él piensa que algo es equivocado, el Espíritu Santo le va a decir, no, espera, medítalo más, pide más consejo, lo va a sentir en su corazón, aunque él piense que son sus pensamientos. Ojo, ojo, ojo. Y le puede decir el Espíritu Santo 800 veces ojo, 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 que este tema es muy serio. Entonces, aunque el magisterio ordinario nunca la Iglesia ha dicho que sea una definición ex cátedra, sin embargo creemos en la acción tuteladora
del Dios que protege a la Iglesia. Porque el magisterio es el acto de enseñar un maestro. Cuando a veces han surgido cuestiones debatidas, los teólogos han dicho, no, la fe de la Iglesia es esta porque el Papa tal en el siglo VI dijo en una carta esto. Cuando se ha debatido algo, han dicho, no, porque hay un Papa que en tal carta enviada a todos los obispos del mundo hizo esta afirmación. No hace falta que diga yo os aseguro de forma infalible, es cátedra, como un dogma esto. No hace falta. El Papa en lo que va enseñando como maestro es expresión de lo que es ortodoxo dentro de la Iglesia. De hecho, cuando había cuestiones debatidas en los siglos pasados, en los primeros siglos de la Iglesia, una de las formas típicas que tenían de dilucidar los asuntos era decir, veamos cuál es la fe de la Iglesia romana. Preguntemos al sucesor de Pedro. Y entonces eso era magisterio. Había otro magisterio que era el episcopal, que dicen todos los obispos de un lugar, de una nación, un concilio regional, ya no digamos nada si es un concilio universal. Entonces, el magisterio papal debe ser tomado con suma reverencia, porque durante 20 siglos cualquier fragmento ha sido tomado como autoridad para dilucidar los asuntos. Fijémonos en que ha habido papas, a veces, con poca formación teológica, que desde jovencitos se dedicaron más a la administración porque pertenecían a una familia de nobles y pienso en el siglo XIII, XIV, en el Renacimiento, pues eran hijos de unos grandísimos, poderosos terratenientes, mercaderes, nobles, habían sido preparados para administrar desde el principio de su vida como eclesiásticos, se dedicaron a la gestión patrimonial de la Iglesia, etc. Y cuando algunos de estos llegaron a papas, ninguno cometió ningún error. Cuando algunos de estas personas, incluso sin ninguna vida espiritual, con lacras morales, con pensamientos mundanos, llegaron a el solio de Pedro, ninguno manchó la pureza de la doctrina. La doctrina siguió siendo transparente como el agua. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Porque humanamente el ser humano se equivoca. Alguien pensará, bueno, pero a lo mejor tenían conciencia de pecado y entonces no quisieron meterse en esos asuntos y callaron. Sí, en muchos casos fue así, pero démonos cuenta de que los defectos humanos llevan a la soberbia y el soberbio cree que puede dilucidar todo, que puede decir la última palabra sobre todo. Démonos cuenta de que también en los pontificados, en los que hubo papas indignos de un puesto tan sagrado, sin embargo, siguieron llegando consultas teológicas, siguió habiendo cuestiones disputadas, luchas teológicas, y sin embargo ninguno dijo algo que, visto por las mejores mentes teológicas de todos los siglos siguientes hasta el siglo XX, que tan grandes mentes ha tenido dedicadas a la teología, nunca uno ha dicho, mira, esto es un error. Nunca. Eso no significa que el magisterio a veces haya que aclararlo. Eso no significa que a veces un papa use en una de sus cartas, de sus sermones, de sus encíclicas, en una intervención en un concilio, alguna expresión que pueda ser oscura o ambigua o que tenga varias interpretaciones. Sí, por eso a veces el magisterio aclara aquello que merece ser aclarado, pero con toda honestidad. No hemos encontrado un solo
error, un solo error en ese magisterio. Otra cosa son otro tipo de intervenciones. Hubo un papa una vez en un sermón que sí que dijo un error. Hubo otro papa en una carta, pues que hizo unas afirmaciones que podían dar la impresión de que estaba afirmando una cosa herética, pero leída la carta objetivamente no las está afirmando. Hay cosas que podían ser interpretadas de esa manera. Pero son habas contadas, son poquísimos contados casos a lo largo de la historia de la Iglesia. Iba a decir que caben en los dedos de una mano, realmente son dos los casos más llamativos y no ofrecen ningún tipo de problema a la teología, porque realmente, mirados con objetividad, no comprometen para nada el magisterio pontificio. Así que el hecho de que haya habido papas pecadores es un monumento también a la acción del Espíritu Santo en la Iglesia que la ha protegido.